Bueno, muchachos, vamos a hablar un poquito de algunos proyectos o fracasos de la Argentina respecto a temas militares. Proyectos que tenían grandes capacidades o grandes proyecciones que pero al final no terminaron en nada. Uno de ellos es el Aguilucho, el que también usted en pantalla, que es un helicóptero que nació bajo secreto durante el año 2006, tras un desarrollo. Fue una única unidad y fue presentada durante el Día de la Aviación de la Argentina. El producto de la firma Sicare no recibió impulso en temas presupuestarios o dinero, incluso político, terminó finalmente cancelándose. Esa fue por lo menos, era para el ejército de la Argentina, que debía funcionar como avión de exploración y también de ataque. Ese es un proyecto que murió, solamente se dio un prototipo, que al final no tuvo mayores trascendencia que eso. El otro que parecía un proyecto interesante, como era el Gaucho, pero se cancela el proyecto el año 2017. Tras varias unidades y decenas de unidades que de cierta forma fueron parte de este tipo de vehículo. El proyecto de cierta forma se canceló. ¿Por qué? Por temas políticos, de cierta forma, y también por temas de dinero y por poco interés de producir este tipo de vehículos. Incluso se pensó en su debido momento que este programa podría hacerse en conjunto con Brasil, actor que nunca terminó de confiar en este tipo de productos. La serie de vehículos livianos empleados en general para todo uso nunca más se llevó a cabo. Terminó la cancelación en el 2017 con algunas unidades. Esto, los argentinos preguntan de dónde saco la información. Bueno, este es un portal argentino que da información respecto a este tipo de material. El otro, el famoso TAN-2C, un proyecto que nace el año 2010. La idea era actualizar todos los tanques argentinos, que son medianos, pero hubo un problema. La falta de apoyo en temas de dineros y presupuesto durante los últimos años ha implicado que el ejército argentino solamente cuente, tomen nota, una unidad pre-serie terminada. El dato nace así necesariamente para actualizar todos los tanques de aquí al año 2021, un valor de 10 millones de dólares. Tenía una firma junto o un acuerdo de cooperación con Israel para actualizar este tipo de tanque, pero como dice el texto argentino, solamente uno pre-serie terminado. Es decir, este proyecto que se veía, por lo menos para algunos argentinos, bastante de actualización, no es tanto así. Es un portal argentino, no lo estoy diciendo yo, así que para que los argentinos después digan, no, ¿de dónde sacan la información? Es un portal argentino. El otro que era un proyecto interesante, que era el Patagón. El tema del Patagón, que estaba basado en una torreta de tanque AMX-13, se cancela el año 2008. Básicamente, ¿por qué? Simplemente por considerar que eran antieconómicos, solo se fabricaron 5 unidades. Ya, ahí pueden ver ese tipo de vehículo que de cierta forma tenían que comprar bateas nuevas para actualizar este tipo de tanque y llegar a este tipo de formatos. Fracasó, sí, quedan algunas unidades dentro de la Argentina, pero nada más que eso. El otro de los proyectos, el CP-30, que es un proyecto de sistema lanzacohetes múltiple, nace el año 2007 por hacerse de un medio que a nivel regional ya venía dándose pasos importantes. Tuvo un impulso bastante interesante, especialmente en CITEDEF, donde el ejército presenta una pre-serie de este tipo de vehículo, basado en un vehículo Iveco Striker, junto con cargadores de 27 bocas. Pese a ser un proyecto activo al 2020, la cantidad fabricada no logra contemplar una unidad de artillería móvil. Es decir, se construyeron algunos que hoy día tiene la Argentina, pero de cierta forma de ahí no terminó en nada más. Bueno, para que se den cuenta porque tenía algunos problemas, algunos argentinos que se llenan la boca de que ellos tienen lo mejor material. Bueno, saber un poquito de historia, saber también un poquito de lo que ellos tenían, que habían proyectos bastante interesantes. Le repito, pero de cierta forma el gran problema de la Argentina en los últimos años es el problema político
y el problema de dinero. Porque estos proyectos podrían haber seguido, incluso hoy día podríamos estar hablando de proyectos perfeccionados. El otro proyecto, el CALA, que era también se iba a desarrollar una serie de este tipo de material. Hoy los pocos CALA conviven todavía con el CITER, que si bien capaces, vienen sumando más de 4 décadas de usos, incluso pisándole los talones en trayectoria del viejo sistema Krups, incorporado a principios del siglo XX. Se suponía que este sistema de cañón de 150 milímetros con unidad de propulsión auxiliar iba de cierta forma a ser el proyecto de la Argentina, pero no se transfirió más tecnología, no se realizó más proyectos debido a esto, nunca más se lograron avances concretos, es decir, se quedaron estáticos, se quedaron paralizados, y como le dije anteriormente, Argentina, el gran problema de Argentina es el dinero. También le pasó lo mismo con el Calif, un cañón de 105 milímetros, no logró nunca materializarse. Eso era un proyecto también que estaba dentro de los proyectos de este sistema CALA. El otro es un vehículo BCBR. Los contratiempos durante el década de los 80 y con los fallidos BAE y BAPE, de cierta forma la Argentina tenía un proyecto de construir este tipo de vehículos. Se cancela de cierta forma este proyecto definitivamente el año 2015, quedando nuevamente en nada. Recordando que a nivel regional Argentina es de los pocos países que no cuenta con un sistema de capacidad de intención por finalmente hacerse un sistema así o fabricarlo o transferirlo de tecnología. Mantiene en tintero a la espera de la decisión política y nuevamente volvemos al tema del dinero. Alguien estaba viendo un chico de Argentina que decía que recuperar la capacidad militar de Argentina deberían ser aproximadamente 20 a 30 años. ¿Ya? No lo digo yo, lo decía un chico argentino que me pareció interesante el video que hacía, porque daba varios argumentos, dentro de esos el tema del presupuesto, la intención política y las decisiones del gobierno tomarse esto en serio. 30 años como máximo, decía él. Otro de los proyectos que está apareciendo en pantalla, incluso construir patrulleros que requiere la Armada Argentina, entre ellos vigilancia, patrulla en zona exclusiva. A final de la década del año 2000 se evaluó la posibilidad de construir los astilleros de Río Santiago. Modelo seleccionado sería el patrullero similar al que están viendo ustedes en pantalla, que es el del ASMAR Chile. Ese iba a ser el formato que se iba a construir en Río Santiago, los famosos OPV. La Armada chilena opera un total de 4 unidades construidas desde el año 2008, lo que sumaría 2 más. La Armada colombiana también construyó 2, los astilleros Cotemar, a la espera de finalizar un tercero. ¿Qué pasó con este proyecto? El proyecto, que consistía en la construcción de 5 unidades, naufragó sin ver la luz. La cuestión de los patrulleros oceánicos se zanjó con la compra en los astilleros franceses Naval Group. Ahí terminó, nunca se construyó. Hay también, incluso hay unas LPD, que el año 2016, los astilleros Río Santiago, que también se iban a construir de ahí, también fracasó. El otro proyecto, las Linca, que son construidas lanchas de instrucción para cadetes de la Armada, comenzó el año 2013, el que están viendo ustedes en pantalla, en Río Santiago, los astilleros. Para el 2018 estaban previstas la entrega de 2 de las primeras unidades. Hasta el día de la fecha, 2020, aguarda los recursos y la decisión política para finalizar su construcción. Es decir, todavía siguen ahí. En ese mismo contexto, el proyecto IA-73, que es una aeronave que es de la Argentina, que se paralizó y que supuestamente se retomó hace pocos días atrás, el mismo tipo de proyecto. Vamos a ver qué sucede con eso, porque le vuelvo a repetir, nuevamente nos topamos
con un tema de presupuesto. Imagínense, esas lanchas deberían estar listas el 2018. Hasta el día de hoy no sale ninguna de los astilleros del Río de Santiago. El otro proyecto, Dardo 2, la FAS 850 Dardo 2, que era un misil, de cierta forma, que podía ser guiado por sistema láser, que es un armamento de desarrollo que están viendo ustedes en pantalla. Incluso tenía antecedentes del Dardo 1, los Dardo 2 no solo avanzarían en precisión, sino también en alcance, a la hora de batir un blanco. Pese a las pruebas realizadas por los argentinos, en sus variantes el proceso de estudio y proyecto resultó, adivinen, paralizados. Por eso hay varios, ya incluso viene el Gradicom, que va a ser la próxima lámina que le va a aparecer, porque hay otros proyectos, bueno, son varios, pero el Gradicom de cierta forma fue un proyecto durante el transcurso del proyecto, el Gradicom dejó de tener apoyo para continuar avance, es decir, también otro proyecto que finalizó y terminó mal. ¿Ya? En los últimos años el proyecto fue vaciado de fondos, por lo cual no pudo continuar su vuelo, el que le va a aparecer a continuación. El otro tema está un helicóptero que iba a construir a través de la experiencia de la empresa FADEA, el famoso Z-11, que es un helicóptero chino o licencia china. También el proyecto fue cancelado. También el IA-10, que se dejó funcionar el 2015, se retoma el 2020. Vamos a ver qué pasa con ese proyecto. También está el proyecto SARA, que nació con una buena idea y una mala maniobra de inteligencia industrial. La iniciativa de fabricar a través de INVAP distintos medios aéreos no tripulados llegó a contar con un presupuesto de 1.5 mil millones de pesos, pero no se ejecutó. La excesiva centralización, el descarte, descartó el desarrollo de este tipo de material. Así que por lo menos el tema de los proyectos dentro de la Argentina, si ustedes se dan cuenta, el video salió bastante largo, pero los proyectos de la Argentina en los últimos años, hay proyectos bastante interesantes como el que están viendo ustedes en sistema del misil de ese tipo, el que al final no terminó en nada, que es Gradicom, que era un proyecto interesante, que era sustantivamente dentro del rol de defensa, como sistema de defensa antiaérea de corto y largo alcance. Estuve viendo más específicamente el tipo de proyecto de eso, pero al final terminó muerto. Y adivinen por qué. Cuestiones políticas. Mire, es como muy repetitivo por lo menos los proyectos. Problema económico, político y centralización del tipo de proyecto. El mismo helicóptero, el Z-11 traído al país, no generó satisfacción por problemas de seguridad y por haber tenido una importante novedad de motorización en el primer vuelo de prueba. Se hizo, se probó, pero se canceló. No convenció a los argentinos. Eso le quería traer hoy día, chicos, para que se den cuenta que el proyecto interesante que la Argentina ha tenido en los últimos años y que por cuestiones políticas, no voy a meterme en eso, pero por problemas políticos, económicos y también por la crisis social que pasa de tema económico en Argentina por los últimos, ¿cuántos? 20 años, ha tenido este proceso de pérdida. ¿Ya? Le vuelvo a repetir, hay proyectos interesantes, no hay que desconocer esos, hay proyectos muy válidos, pero por desgracia no se han llevado a cabo y que al parecer no se van a llevar a cabo.